Amén, Señor, bendito Dios. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre, que podemos orar, que podemos cantar alabanzas, Señor. Amado Dios, nos humillamos delante de ti, Señor, nos inclinamos delante de ti, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor, toda alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, abre, Dios mío, nuestros oídos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir la palabra y que con tu ayuda, Señor, la podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor de poder estar acá en su casa de oración. Volviendo ya, gracias a Dios, de las vacaciones. Echaba de menos un poquito el púlpito, así que es como volver a predicar, ¿cierto? Cuando uno toma el púlpito de nuevo, después de un par de días sin estar predicando. Mis queridos hermanos, los días jueves, como ustedes saben, estamos, ¿cierto?, en la serie de el Evangelio en la carta de Hebreos, ¿cierto? Los días sábados el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Hoy día jueves es la epístola a los Hebreos, carta a los Hebreos, y el día de hoy nos toca estudiar el capítulo 10, de la carta a los Hebreos. Así que le invito, ¿cierto?, a que busque ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 10. Vamos a ir leyendo la palabra, ¿cierto? Y vamos a ir exhortando también el mensaje. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. ¿Cierto? Vamos a ir leyendo la palabra y la vamos a ir exhortando. Primeramente, cuando nosotros vemos la carta de los Hebreos, el autor de esta carta se desconoce, ¿ya? La mayoría de las veces cuando nosotros vemos las cartas, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, vemos Romanos, escrita por Pablo, Corintios por Pablo, ¿cierto?, Santiago, ¿cierto?, que escribió la carta de los Santiago, que lleva su nombre, pero en la epístola de los Hebreos no está registrado el nombre del escritor, ¿ya? Algunos, ¿cierto?, dicen, se le atribuyen esta carta a Apolos, que era un gran predicador, ¿cierto?, en esos tiempos, en la iglesia primera. Otros pueden decir de que esta carta quizás la escribió, ¿cierto?, Bernabé, pero a ciencia cierta no se sabe quién escribió esta epístola. Lo que sí, esta carta es una carta dirigida para judíos cristianos. Es una carta dirigida para judíos cristianos, judíos que habían abrazado la fe, ¿cierto?, en Cristo Jesús y se habían convertido al Señor. El propósito que tiene esta carta, mis queridos hermanos, es afirmar la fe de esos judíos. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Estos judíos que habían aceptado el Evangelio, que habían aceptado a Cristo, estaban empezando a vivir persecuciones, estaban empezando a venir pruebas, dificultades. ¿Y cuántos, cierto, sabemos de que en el camino de Dios uno va a vivir pruebas, uno va a vivir problemas, situaciones? Y más si nosotros miramos la historia de la iglesia en los primeros siglos, ¿cierto?, los primeros 3 siglos de la iglesia, hasta el año 300 y tanto, la iglesia vivió muchas persecuciones, donde uno por su fe debía morir hasta por la fe, ¿cierto? Le quitaban las casas, las propiedades, despojaban, ¿cierto?, a la gente de los bienes que ellos tenían. Entonces los primeros cristianos sufrieron mucha persecución. Entonces estos judíos cristianos, al ver esas persecuciones, muchas veces estaba la tentación de volver atrás, de dejar, ¿cierto?, el cristianismo y volver a su fe judía que tenían antes. Porque ellos como judíos no iban a vivir persecuciones, pero como cristianos sí estaban viviendo persecuciones. Pero, mi hermano querido, el autor le escribe, ¿cierto?, esta carta para animarles a que conserven su fe, a que nada los haga volver atrás. Y es lo mismo, ¿cierto?, que Dios nos quiere compartir también el día de hoy.
que, hermano, por más que vengan pruebas, problemas, situaciones difíciles a tu vida, tú no vuelvas atrás. Porque si uno vuelve atrás, ¿cierto? Si uno deja su camino con el Señor, si uno deja su relación con Cristo, pensando de que en el mundo va a estar mejor o que en el mundo va a estar más tranquilo, uno pierde, ¿qué cosa? Su salvación. Uno pierde su relación con el Señor, ¿ya? Uno pierde la comunión con el Señor. Si uno abandona la fe, uno abandona los caminos de Dios, uno deja a Jesucristo y vuelve a su vida pasada de pecado, uno pierde todo. Y la Biblia nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino debemos ser de los que perseveramos. El que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿ya? Eso nos enseña la palabra del Señor. El escritor de Hebreos se esfuerza además por demostrar que Cristo, ¿cierto? Cristo y el Evangelio es superior al antiguo pacto. Cuando nosotros vemos la epístola de los Hebreos, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 1 hacia adelante, vemos de que hay muchas comparaciones, ¿cierto? Por ejemplo, dice el capítulo 1 de que Cristo es superior a los ángeles. Vemos también que sigue avanzando y dice que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al día de reposo, que el verdadero reposo nosotros lo encontramos en nuestra relación con el Señor, en la eternidad con Dios, ¿ya? Entonces, cuando vemos las comparaciones que se hacen con el antiguo pacto, se queda demostrado de que Jesús y el Evangelio es superior al Viejo Testamento, al antiguo pacto. En la carta de los Hebreos también vemos muchas tipologías. ¿Qué es lo que quiere decir tipologías? Símbolos, ¿ya? Muchas cosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿ya? Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, mi hermano querido, nosotros debemos verlo con los lentes del Evangelio, ¿ya? Para poder entender el Antiguo Testamento y entender qué principios nos quería enseñar Dios por medio de su palabra en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces hay muchos tipos, muchos símbolos que se cumplen en la vida, en la persona y en el ministerio de Jesús. En estos primeros versículos que nosotros acabamos de leer, debemos entender lo siguiente, que para poder nosotros comprender, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, debemos leerlo con los lentes del Evangelio, para poder rescatar de allí los principios evangélicos que contiene la palabra en el Antiguo Testamento, para poder aplicarlos nosotros en el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, Pablo, cuando escribió Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice: todas las cosas que vivió el pueblo de Israel son para ejemplo de ustedes, que han alcanzado el fin de los tiempos, para amonestarnos a vivir una vida agradable en la voluntad del Señor. Cuando Dios le mostró, ¿cierto?, a Moisés, le dijo: mira, Moisés, tú me debes construir un tabernáculo. Usted recuerda, ¿cierto?, la historia. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? El pueblo estaba peregrinando en el desierto y Dios le dice a Moisés: mira, te voy a entregar las tablas y te voy a mostrar el tabernáculo, cómo tú debes construirlo. Dios le mostró a Moisés una visión de cómo era el verdadero tabernáculo en los cielos. Y Moisés, ¿cierto?, por medio de esa visión, replicó un tabernáculo en la tierra, en medio del pueblo de Israel, donde Dios se manifestaba. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, todas estas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, por ejemplo, el tabernáculo, ¿cierto? Nosotros en el tabernáculo encontramos de que había un altar de bronce, donde en ese tabernáculo las personas que querían pedirle perdón a Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué debían hacer? Ellos debían llevar un animalito, ¿cierto?, una ovejita, un buey, para poder reconciliarse con Dios. Ellos llevaban estos animales al sacerdote, confesaban sus pecados, ese animal inocente era sacrificado y por medio de esa sangre de ese animal las personas se reconciliaban con Dios. Pero todos esos sacrificios, mi hermano, que se hacían en el Antiguo Testamento eran un símbolo de lo que Cristo iba a venir a cumplir, ¿cierto? Y lo que cumplió hace 2000 años atrás. Todos esos sacrificios de animales inocentes simbolizaban y tipificaban, ¿cierto?, el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice de él? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada vez, mi hermano querido, que nosotros vemos el Antiguo Testamento,
debemos encontrar qué principio hay allí evangélicos que el Señor nos quiere enseñar para nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, en el tabernáculo también, después del altar de bronce, cuando una persona entraba al lugar santo, en el tabernáculo, ¿qué se encontraba? Un candelabro, ¿cierto? Un candelabro donde encendían las lámparas y alumbraba el lugar santo. Cuando nosotros vemos qué simboliza eso, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ese candelabro simbolizaba que Cristo era la luz del mundo. Cuando nosotros vemos al otro lado, estaba la mesa donde colocaban los panes de la proposición. También encontramos, ¿cierto?, que dentro del lugar santo, ¿cierto?, en el lugar santísimo, dentro del arca, estaba la ley, estaba la vara de Aarón, y dentro del arca estaba también el maná. Cristo dijo, ¿cierto?, yo soy el maná que descendió del cielo, el pan verdadero, ¿cierto?, el maná que descendió del cielo. Entonces nosotros todo esto lo podemos, ¿cierto?, ver cómo se cumple en la vida y en el ministerio de Jesús. En el Antiguo Testamento vemos que el sacerdote, para reconciliar al pueblo, oraba, ¿cierto?, delante de Dios y reconciliaba al pecador con Dios. Ahora, ¿quién nos reconcilia con Dios? Dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien intercede por nosotros. No hay otro modo para acercarse al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, todas estas tipologías, todos estos símbolos se cumplen en la vida y en la persona de Jesucristo, ¿ya? Por ejemplo, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué es lo que sucedió ahí? Sucedió de que debían sacrificar un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y con la sangre del cordero pintar los dinteles de la casa, ¿cierto?, los marcos de las puertas, de las ventanas, para que la muerte no entrara, ¿cierto?, a destruir el hogar de los israelitas. ¿Qué simbolizaba ese sacrificio de ese cordero? Simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. Que Cristo en la cruz, por medio de su sangre, ¿cierto?, ahora nos lava, nos limpia, nos redime, nos perdona, nos protege, nos santifica, nos consagra para Dios, y el diablo, ni el enemigo, ni nadie puede tener potestad o autoridad sobre aquellos que estamos rociados por la sangre del Cordero de Dios. Por eso, mi hermano querido, cada vez que usted lea el Antiguo Testamento, usted tiene que encontrar cuál es el principio evangélico, el principio cristiano que Dios le quiere enseñar a la iglesia en el día de hoy. Por ejemplo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el arca de Noé, ¿cierto? Ya Dios no va a enviar un diluvio, ¿cierto?, sobre esta tierra. El Señor dijo de que ya no enviaría más diluvio, sino que ahora el mundo, ¿qué es lo que espera? El juicio, ¿cierto?, por medio de fuego. Pero ¿qué es lo que simboliza esa arca? Esa arca podríamos decir que simboliza la iglesia, que simboliza a Jesucristo. Que todo aquel que entra en una relación con Jesucristo, todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, está seguro en el arca de la salvación. Y que cuando el mundo enfrente el juicio de Dios, los que estemos dentro del arca de la salvación, vamos, ¿cierto?, a resultar ilesos y vamos a poder vivir para siempre con el Señor. Entonces, así es la forma correcta, mi hermano querido, de poder leer, ¿cierto?, el Antiguo Testamento. Cuando usted, por ejemplo, vaya al Antiguo Testamento, haga ese ejercicio. ¿Qué me quiere decir Dios a mi vida el día de hoy, ¿cierto?, por medio de su palabra en el Antiguo Testamento? Ahora, todos esos sacrificios, mi hermano querido, que se hacían en el Antiguo Testamento, ya no son necesarios hacerlo en el día de hoy. Ya hoy, para reconciliarnos con Dios, no necesitamos ir a ofrecer ciertos corderos, ni bueyes, ni ovejas, nada de eso. ¿Por qué? Porque eso tiene su cumplimiento en la vida y en la persona de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue el sacrificio perfecto y el único sacrificio aceptable delante de Dios que nos reconcilió con el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, muchas veces esos sacrificios que Dios había ordenado al pueblo, que simbolizaban lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz, muchas veces el pueblo los realizaba, pero ¿de qué forma los realizaba? De una forma religiosa y vacía. Por ejemplo, ellos iban, ¿cierto?, decían, ya hay que reconciliarse con Dios. Pesquemos cualquier oveja y la sacrificamos, total, es para Dios. ¿Ya? Muchas veces cayó el pueblo de Israel en esa religiosidad, cumplir por cumplir simplemente. Hay que hacer el pan, no importa cómo se prepare, total, es para Dios.
Entonces Dios lo que quiere tener con nosotros, mi hermano, no es una religiosidad. No es que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de una religiosidad o de ritos vacíos, sino que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él por medio de tener una relación verdadera y genuina con el Señor. Que nosotros podamos entender que Cristo en la cruz, ¿cierto?, pagó el precio de nuestros pecados y que ahora el Señor quiere tener una relación personal con nosotros y que ahora nosotros, ¿cierto?, nos acerquemos a Dios no como lo hacían las personas en el Antiguo Testamento, que muchas veces, ¿cierto?, ellos lo hacían por cumplir simplemente, o que simplemente lo hacían, ¿cierto?, porque la ley lo ordenaba y no porque naciera del corazón para tener una verdadera relación con el Señor. El problema surgió cuando el pueblo de Israel, con todo su sacrificio y su ceremonia, había caído en una religiosidad vacía. No entendió que debían tener una relación verdadera con Dios. Y hoy en día puede pasar lo mismo en la iglesia de este tiempo, ¿ya? Que las personas, ¿cierto?, quieren tener una vida religiosa con Dios, pero no una verdadera relación personal con el Señor. ¿Cuántas veces, mi hermano, uno no ha visto el ejemplo de las personas, ¿cierto?, que esperan el día domingo para ir a la iglesia en la mañana? Van ahí a la iglesia, ¿cierto?, se golpean el pecho, piden perdón, termina, ¿cierto?, el rito religioso, la ceremonia religiosa, salen del templo, afuera se fuman su cigarro, se ponen a hablar con garabato, llegan a la casa, ¿cierto?, a hablarle mal a la señora, después en el trabajo, el día lunes empiezan a robar, ¿cierto?, después el día martes caen en adulterio, ¿cierto?, con un compañero de trabajo, y después esperan hasta el domingo, porque el día domingo es el día de ir a confesarse, de ir a pedirle perdón a Dios. Entonces ellos, ¿cierto?, piensan que por cumplir ese rito religioso, sagradamente de ir todos los domingos a un templo a pedir perdón, ¿cierto?, y confesar quizá el pecado de la semana, piensan que con eso ya están tomados de la mano con Dios. Y eso se llama religiosidad. No se llama tener una relación personal con el Señor. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios cambia tu vida. Dios te transforma. Desde adentro hacia afuera el Señor empieza a transformar tu vida. Y tú ya no vives una religiosidad, tú vives ahora una verdadera relación personal con el Señor. Y a eso es lo que apunta Jesucristo, a lo que quiere tener con nosotros en el día de hoy. No una religiosidad vacía, como lo hacía la gente, los judíos en el Antiguo Testamento, y fue más. Que cuando Cristo vino, ¿cierto?, a tal punto era la religiosidad que tenía el pueblo de Israel que terminaron matando a Jesús. Pidieron que fuera crucificado. ¿Por qué? Porque Jesús confrontaba su vida, ¿cierto? Los llamaba al arrepentimiento, le exhortaba sobre su pecado, y a ellos no les gustó, ¿cierto?, de que Cristo le hablara sobre esos temas, y terminaron, ¿cierto?, pidiendo que se les quitara la vida al Señor, porque vivían una religiosidad y no una verdadera relación personal con el Señor. Veamos ahora, mi hermano, el versículo 8 al 18. Dice así la palabra del Señor. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Uno de los propósitos, ¿cierto?, por el cual Cristo vino a este mundo fue para cumplir la ley del Antiguo Testamento.
El Señor dijo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Cuando nosotros vemos la ley en el Antiguo Testamento, la ley tenía 3 partes. Tenía, ¿cierto?, la ley ceremonial, tenía la ley, ¿cierto?, por así decirlo, legislativa, por la cual se regía el pueblo de Israel como nación, y tenía, ¿cierto?, también la ley moral. El Señor cumplió la ley ceremonial porque la ceremonia, ¿cierto?, los ritos que el pueblo de Israel ofrecía cada día simbolizaban, ¿cierto?, lo que Cristo iba a hacer. La ley, ¿cierto?, judicial, por así decirlo, la ley legislativa del pueblo de Israel ya no corre para nosotros porque nosotros somos gentiles. Pero la ley moral de Dios sí sigue vigente para nosotros, ¿ya? La ley moral sí sigue vigente para su iglesia. Entonces, lo que sigue vigente en la ley del Antiguo Testamento son los principios morales y espirituales que son compatibles y enseñados en el Nuevo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, la ley moral. Mi hermano querido, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Algunos dicen, no, el Antiguo Testamento ya se cumplió y poco menos hay que desecharlo y no mirarlo. Hay que leer solamente el Nuevo Testamento. No, esa es una visión equivocada. Nosotros debemos mirar también el Antiguo Testamento, como le dije, para rescatar los principios que Dios nos quiere enseñar en su palabra, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, principios cristianos evangélicos para nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice, no matarás. ¿Eso sigue vigente en el día de hoy o no? Claro que sí, ¿cierto? En el día de hoy nosotros no debemos matar, ¿ya? Y de hecho, es más, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que nosotros ni aún debemos odiar a nadie, ¿cierto? Ni desear el mal, ni maldecir, ¿cierto?, a nuestro prójimo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. En el Nuevo Testamento eso también sigue vigente. Entonces la ley moral del Antiguo Testamento sigue vigente para nosotros los cristianos en el día de hoy, ¿ya? Pero el sacrificio de Cristo en la cruz es superior a los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, porque todos esos sacrificios, ¿cierto?, simbolizaban a lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. Todos esos animales inocentes que se sacrificaban día a día en el Antiguo Testamento simbolizaban el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, hecho una vez para siempre. Por eso Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, mi hermano querido, todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificios, holocaustos, diferentes ofrendas para que el pueblo se pudiera reconciliar con Dios. Y todos los años, ¿cierto?, una vez al año celebraban un día, el día de la reconciliación. Y es curioso de que la palabra que ocupaban, ¿cierto?, para poder reconciliar al pueblo, ¿cierto?, con Dios era el día de la expiación. Y eso simbolizaba de que en la parte del arca de Dios, ¿cierto?, cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, esa parte la cubría con sangre, ¿cierto? Y era como que esa sangre cubría, ¿cierto?, que Dios miraba el arca y estaba cubierto por esa sangre y el pueblo era reconciliado con Dios. Era como que esa sangre cubría los pecados. Todo eso, hermano, era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, de lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, la sangre de Cristo fue derramada y ahora todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, esa sangre lo cubre, lo lava, lo limpia, lo santifica, lo justifica, lo reconcilia con Dios. Y ahora Dios nos mira a nosotros, pero nos mira por medio de la sangre de Cristo. Porque si nos mirara por nuestras obras, ¿cierto?, nadie merecería ser salvo. Ninguno de nosotros podríamos alcanzar la salvación por mérito propio o por obras que nosotros pudiéramos hacer. Por más cosas buenas, mi hermano, que nosotros hagamos como cristianos, ¿cierto?, no podemos alcanzar, ni merecer, ni ganarnos la salvación. Por eso la Biblia dice en la epístola de los Efesios, ¿cierto?, que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Gracia significa regalo inmerecido. Es un regalo que Dios nos entrega, nos otorga gratuitamente a todo aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor en su vida como Señor y Salvador y entra a tener una relación personal con el Señor.
Si usted, mi hermano querido, quiere ser salvo o quiere que una persona sea salva, ¿qué es lo que debe hacer esta persona en primer lugar? En primer lugar, la persona debe creer en Jesucristo, creer en Dios. Segundo, debe aceptar el sacrificio de Cristo. Y lo tercero, entregar su vida al Señor. Para una persona ser salva necesita seguir esos 3 pasos: creer en Jesucristo, aceptar lo que Cristo hizo en la cruz y entrar en una relación personal con el Señor. Es la única forma, el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. Ahora, ¿esto quita de que nosotros como cristianos no hagamos obras? Claro que no. Como cristianos, ¿cierto? Nosotros igual podemos ayudar y somos llamados a hacer eso, a demostrar el amor de forma práctica, ayudar, ir a los lugares de necesidad y todo. Pero eso nosotros lo hacemos por amor al prójimo, no para ganarnos la salvación, sino para demostrar el amor de Cristo a aquellos que necesitan. Jesús en la cruz fue sacrificado por nosotros y ya no hay más sacrificios que podamos hacer para obtener el perdón de Dios. Solo se puede obtener por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Él es el único medio para llegar a Dios el Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Jesucristo no hay otro camino para llegar a Dios el Padre. El cristianismo, mi hermano, es una religión exclusiva. No puede ser salvo una persona por medio de otra religión, por medio de otro profeta, por medio de otra persona. Solamente podemos ser salvos nosotros por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro dijo: en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres, ¿cierto? Bajo el cielo no hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. El único sacrificio que nos reconcilia con Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otro sacrificio que nos pueda reconciliar con Dios. No hay otra persona que nos pueda reconciliar con Dios. Solamente el sacrificio de Jesucristo nos puede salvar. Y por eso es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque la epístola a los hebreos le estaba diciendo esto a ellos. Le estaba diciendo: miren, si ustedes vuelven atrás, si ustedes vuelven al judaísmo, si ustedes vuelven a hacer los mismos sacrificios que hacían antes, si ustedes vuelven a ofrecer sacrificio, ir de nuevo donde el sumo sacerdote que los reconcilie por medio de los bueyes, de los animales, ustedes van a perder su relación con el Señor. Ustedes van a caer de la gracia, ustedes van a caer en una apostasía, van a volver atrás, van a darle espalda a Cristo, al Evangelio, al nuevo pacto, a lo que Dios les está ofreciendo, y van a volver atrás y lo van a perder todo. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros en el día de hoy. Mi hermano querido, si nosotros volvemos atrás, abandonamos los caminos de Dios, dejamos a Jesucristo, nos alejamos de Dios, vamos a perderlo todo, ¿ya? Jesús pagó en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Por los pecados también pagó el Señor presentes que podamos cometer ahora, por los pecados que hemos cometido en el pasado. Y si usted llegara a cometer un pecado, ¿cierto?, en el futuro, el Señor también lo cubrió, ese pecado, ¿cierto?, por medio de su sacrificio. Obviamente, mi hermano querido, la idea es que nosotros no pequemos, ¿cierto?, que vivamos en santidad, en obediencia, que obedezcamos la palabra, pero nosotros como seres humanos, ¿cierto?, en una o en otra cosa nos podemos equivocar. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano si se equivoca, si comete un pecado? Un cristiano, ¿cierto?, real y verdadero, debe pedirle perdón a Dios, confesar su pecado. Dice la palabra en 1 de Juan: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero un verdadero cristiano, entienda bien, un verdadero cristiano no practica el pecado. Hay una diferencia entre pecar, ¿cierto?, cometer un error, una falta, que todos lo hacemos como cristianos, y practicar el pecado. Cuando la Biblia habla de practicar el pecado, significa de que uno vive en ese pecado de forma recurrente, sin arrepentirse, sin dejarlo de lado, ¿ya? Y un cristiano real y verdadero no puede practicar el pecado. Puede equivocarse, sí, pero se va a arrepentir y va a cambiar. Entonces, mi hermano, el llamado que nos hace el Señor es, por ejemplo, que nosotros ordenemos nuestra vida, nuestro caminar. Que nosotros, ¿cierto?, podamos ver el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, podamos vivir, ¿cierto?, acorde a la palabra del Señor y tener esa relación con Dios.
Cuando un cristiano entiende esto, vive una verdadera relación con Dios, basada en la obediencia a Jesucristo, y deja de ser una persona religiosa y vacía y pasa a ser un hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano querido. Que nosotros no seamos cristianos religiosos, sino que nosotros seamos hijos de Dios. Hijos de Dios. Que tengamos una verdadera relación con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. No que vivamos una religiosidad, sino que vivamos una relación con Dios. Veamos ahora los versículos 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es la invitación que hace el autor de la carta de los Hebreos ahora a los cristianos? La invitación es a tener una relación con Dios, a mantenernos firmes en nuestra fe, a fortalecernos los unos a los otros, ¿ya? A animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarnos, porque la venida del Señor está cerca. Estos son nuestros deberes como cristianos, mi hermano, ¿ya? Cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos la palabra de Dios, entendemos de que nuestra fe no es una religiosidad simplemente, y nosotros tenemos una relación real y verdadera con Dios, nosotros debemos preocuparnos los unos de los otros, de estarnos fortaleciendo, animarnos, ¿cierto? Edificándonos los unos a los otros, preocupándonos los unos de los otros, congregándonos los unos con los otros, ¿ya? Para poder así estar preparados para cuando nuestro Señor venga por su iglesia. Veamos ahora, ¿cierto?, la última parte del versículo 26 en adelante. Dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo al mundo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ya? Acá el autor de Hebreos termina diciéndole: hermanos queridos, ¿ya? Si nosotros pecáramos voluntariamente después de haber conocido, ¿cierto?, a Jesucristo, después de haber entrado en una relación con Dios, y pecaremos voluntariamente dejando atrás el Evangelio y volviendo atrás, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, ¿cierto?, para aquellos que abandonan su caminar con el Señor. Entonces acá el autor le anima, ¿cierto?, a los creyentes a perseverar, a seguir firme y adelante, a seguir, ¿cierto?, avanzando en los caminos del Señor. Dice: cuando un cristiano
comete un pecado, debe arrepentirse, pedir perdón a Dios y volver a entrar en plena comunión con Dios. Pero si una persona dice que es cristiana y comienza a cometer pecados, no se arrepiente y termina abandonando la fe, esa persona pierde su salvación o bien nunca la tuvo, cayendo en apostasía. Hay algunas personas, ¿cierto?, que dicen que la salvación no se pierde. Ya no sé si usted ha escuchado eso. Es una teología calvinista que se llama salvo, siempre salvo. ¿Ya? Que usted dice, usted acepta a Jesucristo, ¿cierto? Y es salvo, siempre salvo, no importa lo que usted haga. Total, ya aceptó a Cristo y ya va a ser salvo. Y la Biblia no nos presenta eso. Lo que la Biblia nos presenta es que la única persona que es salva es aquella que tiene una verdadera relación personal con el Señor. Ni siquiera, ¿cierto?, esa persona que puede predicar o hacer milagros, si es que no tiene una verdadera relación con Dios, ¿cierto? Si es que esa persona no vive en una real relación con Dios basada en la obediencia a la palabra del Señor, esa persona no puede ser salva, ¿ya? Entonces acá lo que le dice el autor de los Hebreos, ¿cierto?, es: hermanos judíos, ¿cierto?, cristianos judíos, que ustedes han entregado su vida al Señor, no vuelvan atrás, no abandonen la fe. Si ustedes vuelven atrás, caen en apostasía, pierden la salvación. Eso es lo que el autor le está tratando de decir. Nosotros, mi hermano, debemos ser de los que perseveran, de los que seguimos firmes y adelante, para así un día poder estar con el Señor, ya que solo el que sea fiel hasta la muerte y tenga una relación verdadera con Dios va a poder ser salvo. Solo el que persevere hasta el fin de sus días y que tenga una relación genuina con Dios va a poder ser salvo al final de los tiempos. Así que, mi hermano, para concluir, ¿cierto?, la enseñanza del día de hoy, Dios no quiere que usted viva una religiosidad. El mundo está lleno de personas religiosas, ¿ya? Personas que van a un templo, cantan, oran, ofrendan y después salen del templo a vivir la misma vida de pecado de siempre. El mundo está lleno de personas religiosas. Dios quiere tener una relación con nosotros como hijos de Dios, ¿ya? La verdadera relación con Dios usted no la va a obtener por medio de hacer sacrificios, ¿cierto?, como se hacían en el Antiguo Testamento, sacrificios sin sentido, sacrificios vacíos, sino usted la va a obtener por medio de relacionarse con Dios, orar todos los días, buscar la voluntad de Dios en la palabra y obedecer la voluntad de Dios que Dios le revela en la palabra. Así usted puede tener una verdadera relación personal con el Señor, basada en la oración, en la palabra y en la obediencia. Y si usted quiere tener esa verdadera relación con Dios, debe orar y pedirle al Señor, ¿ya? Que usted quiere conocerle con todo el corazón y tener esa relación personal con Él. Solo así usted podrá obtenerla. Amén.